Los pasatiempos de Krishna. Capítulo 2. El señor Krishna en el vientre. Los semidioses le oran. El rey Kazan no solo ocupó los reinos de la dinastía Yadu, Broja, Anka y el reino de Surasena, sino que también hizo alianzas con todos los demás reyes demoníacos, a saber, el demonio Pralamba, el demonio Baka, el demonio Kanura, el demonio Talnarvarta, el demonio Agusarau, el demonio Mústica, el demonio Arista, el demonio Dividida, el demonio Putana, el demonio Kesi y el Magadha, que actualmente es el estado de Bihar. Así pues, Kansa, gracias a su política diplomática y bajo la protección de Kajarsandra, consolidó el reino más poderoso de su tiempo. Él hizo alianzas adicionales con reyes tales como Banasura y Brahmasura hasta convertirse en el más fuerte de todos. Y entonces comenzó a actuar de una manera sumamente hostil para con la dinastía Yadu, en la que Krishna habría de nacer. Hostigados por Kazan, los reyes de la dinastía Yadu, Broja y Andaka comenzaron a refugiarse en diferentes estados, tales como el estado de los Kurus, el estado de los Pancalas y los estados conocidos como Kekaya, Salva, Vidabha, Nidasa, Vidya y Kosala. Kansa rompió la solidaridad de los reinos Yadu, Broja y Andaka. En las vastas áreas conocidas en aquel tiempo como Bharata Varsa, la posición de Kansa era la más sólida de todas. Cuando Kansa hubo matado unos tras otros a sus 6 hijos de Devaki y Vasudeva, muchos de sus parientes y amigos se acercaron a él para pedirle que dejara de cometer esos infames actos. Pero todos ellos se convirtieron en adoradores de Kazan. Al Devaki quedar embarazada por 7ª vez, una expansión plenaria de Krishna, conocida como Ananta, apareció en su vientre. Devaki estaba sobrecogida de júbilo y lamentación a la vez. Por una parte se regocijaba, pues comprendía que el señor Vishnu se había refugiado en su vientre, pero al mismo tiempo lamentaba que tan pronto como su hijo naciera, Kansa lo mataría. Entonces Krishna, la suprema personalidad de Dios, se compadeció de la terrible condición de los Yadus, causada por las atrocidades de Kazan, y ordenó a la aparición de su Yogamaya, o sea, su potencia interna. Krishna es el Señor del universo, pero en especial el Señor de la dinastía Yadu. Esta Yogamaya es la potencia principal de la personalidad de Dios. En los Vedas se afirma que el Señor, la suprema personalidad de Dios, tiene múltiples potencias: Parasya, Saki, Vividaiva, Surayati. Todas las diferentes potencias actúan externa e internamente, y Yogamaya es la principal de todas ellas. El Señor ordenó la aparición de Yogamaya en la tierra de Bhajabrumi, Vandamana, la cual siempre está decorada y llena de hermosas vacas. En Vrindavana, Romini, una de las esposas de Vasudeva, estaba viviendo en la casa del rey Nanda y la reina Yasoda.
Además, Romini, muchos otros miembros de la dinastía Yadú, se encontraban dispersos por todo el país, porque temían las atrocidades de Kansan. Algunos de ellos vivían incluso en las cuevas de las montañas. El Señor le informó a Yogamaya: Devaki y Vasudeva son prisioneros de Kansan, y Sesa, mi expansión plenaria, se encuentra actualmente en el vientre de Devaki. Tú puedes hacer lo necesario para transferir a Sesa del vientre de Devaki al vientre de Romini. Después de esto, yo apareceré personalmente en el vientre de Devaki con todas mis potencias. Luego apareceré como el hijo de Devaki y Vasudeva, y tú aparecerás como hija de Nanda y Yasoda en Vrindavana. Puesto que tú aparecerás como mi hermana contemporánea, la gente de este mundo te adorará con toda clase de valiosos presentes, incienso, velas, flores y ofrecimientos de sacrificio. Tú satisfarás rápidamente sus deseos con placencia de los sentidos. La gente que busca el afecto materialista habrá de adorarte bajo las diferentes formas de tus expansiones, que se llamarán Durga, Bhartakali, Vijaya, Vaisnavi, Kumuda, Kandika, Krishna, Mandapi, Kanyaka, Maya, Narayani, Isani, Saradata y Ambika. Krishna y Yogamaya aparecieron como hermanos, el poderoso supremo y el poder supremo. Aunque no hay una clara distinción entre el poderoso y el poder de subordinar siempre al poderoso. Aquellos que son materialistas son adoradores del poder, pero aquellos que son trascendentalistas son adoradores del poderoso. Krishna es el poderoso supremo y Durga es el poder supremo del mundo material. En realidad, la gente de la cultura védica adora tanto al poderoso como al poder. Hay muchos cientos de miles de templos Vishnus y de Devi, y algunas veces se les adora en forma simultánea. Es posible que los adoradores del poder, Durga, es decir, la energía externa de Krishna, alcancen todas las clases de éxitos materiales con mucha facilidad, pero quien desea elevación trascendental debe dedicarse a la adoración del poderoso mediante el proceso de conciencia de Krishna. El Señor declaró también a Yogamaya que Ananta Sesa, mi expansión plenaria, se encuentra en el vientre de Devaki, y debido a que tú lo transferirás al vientre de Romini, habrá de ser conocido como Sankarsarna, por haber sido atraído a la fuerza al vientre de ella, y él será la fuente de todo el poder espiritual, o Bala, mediante el cual uno puede alcanzar la más elevada bienaventuranza de la vida llamada Ramana. Así que, después de su aparición, mi porción plenaria Ananta será conocida o bien como Sankasana o bien como Balarama. En los Upanishads se afirma Nanchan Ama Bala Inena Lavayu. El significado de esto es que nadie alcanza la suprema ni ninguna forma de autorrealización si no recibe suficiente el favor de Balarama. Bala no significa fuerza física. Nadie alcanza la perfección espiritual mediante la fuerza física. Es necesario poseer la fuerza espiritual que infunde Balarama o Sankasarna o Ananta o Sesas. Es el poder que mantiene a todos los planetas en sus diferentes posiciones. Este poder sustentador se conoce materialmente como la ley de la gravitación, pero es en realidad la exhibición de la potencia de Sankasama, Balarama o Sankasana. Es el poder espiritual, es decir, el maestro espiritual original. Es por ello que el señor Nityananda Prabhu, quien es también la encarnación de Balarama,
es el maestro espiritual original. Y es el maestro espiritual, es el representante de Balarama, la suprema personalidad de Dios, quien proporciona la fuerza espiritual. En el Sri Chaitanya Charitamrita se confirma que el maestro espiritual es la manifestación de la misericordia de Krishna. Cuando Yogamaya hubo recibido estas órdenes de la suprema personalidad de Dios, dio vueltas alrededor del Señor y después apareció en este mundo material, conforme a sus órdenes. Cuando el poder supremo de la poderosa y suprema personalidad de Dios atrajo al señor César del vientre de Devaki al vientre de Romini, ambas se encontraban bajo el encanto de Yogamaya, lo cual se conoce también como Yoga Nidra. Una vez hecho esto, la gente pensó que el séptimo embarazo de Devaki había terminado en aborto. Así, aunque Balarama apareció como el hijo de Devaki, él fue transferido al vientre de Romini para que apareciera como hijo de ella. Después de que se hizo esto, Krishna, la suprema personalidad de Dios, quien está siempre dispuesto a colocar todas sus potencias en sus devotos puros, entró como el Señor de toda la creación en la mente de Vasudeva, con toda la potencia de su energía inconcebible. A este respecto se sobreentiende que el Señor Krishna se situó primero que todo en el corazón puro de Vasudeva y luego fue transferido al corazón de Devaki. Al Señor no se le puso en el vientre de Devaki mediante una descarga seminal. La suprema personalidad de Dios, mediante su potencia inconcebible, puede aparecer de cualquier manera. Él no necesita aparecer de la manera ordinaria, por inyección seminal en el vientre de una mujer. Mientras Vasudeva mantenía en su corazón la forma de la suprema personalidad de Dios, su apariencia era exactamente igual a la del sol resplandeciente, cuyos brillantes rayos siempre le resultan intolerables y abrasadores al hombre común. La forma del Señor situada en el puro e inmaculado corazón de Vasudeva. No es diferente de la forma original de Krishna. La aparición de la forma de Krishna en cualquier lugar y específicamente dentro del corazón se llama Dharma. Dharma no se refiere únicamente a la forma de Krishna, sino también a su nombre, a su forma, a su calidad y a sus enseres. Todo ello se manifiesta simultáneamente. Así pues, la forma eterna de la suprema personalidad de Dios, con todas sus potencias, fue transferida de la mente de Vasudeva a la mente de Devaki, de la misma manera en que los rayos del sol poniente se transfieren a la luna llena que surge en el oriente. Krishna, la suprema personalidad de Dios, del cuerpo de Vasudeva, entró al cuerpo de Devaki. Él se encontraba más allá de las condiciones de la entidad viviente ordinaria. Cuando Krishna aparece, se debe entender que toda su expansión plenaria, tales como Narayana y sus encarnaciones como el Señor Nisina, Varaha, etc., están con él y no están sujetas a las condiciones de la existencia material. De esa manera, Devaki se convirtió en la residencia de la suprema personalidad de Dios, quien es aquel que no tiene igual y la causa de toda la creación. Devaki se convirtió en la residencia de la verdad absoluta, pero con ella se encontraba en la casa de Kazan. Su aspecto era como de un fuego reprimido o el de la educación mal utilizada. Cuando el fuego queda cubierto por las paredes de una caldera o cuando se conserva en un recipiente, no es posible apreciar mucho sus luminosos rayos. En forma similar, el conocimiento mal utilizado, que no beneficia a todos en general, no es muy apreciado. Así pues, Devaki, quien se había vuelto la residencia de la suprema personalidad de Dios, se le tenía dentro de la prisión del palacio de Kazan y nadie podía ver su belleza trascendental,
belleza que le confería el hecho de haber concebido a la suprema personalidad de Dios. Kazán, no obstante, vio la belleza trascendental de su hermana Devaki y de inmediato llegó a la conclusión de que la suprema personalidad de Dios se había refugiado en el vientre de Devaki. Ella nunca antes había estado tan maravillosamente hermosa. Kazán podía distinguir con precisión que el vientre de Devaki había algo maravilloso y eso lo inquietó. Él estaba seguro de que la suprema personalidad de Dios había de matarlo en el futuro y de que él ya había llegado a Kazán. Se puso a pensar, ¿qué haré con Devaki? Sin duda ella ya lleva a Vishnu o Krishna dentro de su vientre, y así es seguro que Krishna ha venido a ejecutar la misión de los semidioses. Aunque yo matase a Devaki, inmediatamente su misión no puede ser frustrada. Kazán sabía muy bien que nadie puede frustrar la intervención de Vishnu. Cualquier hombre inteligente puede comprender que las leyes de Dios no pueden ser violadas. Los designios del Señor se cumplen a pesar de todos los obstáculos que ofrecen los demonios. Kazán pensó, si mato a Devaki ahora, Vishnu hará cumplir su voluntad suprema con mayor vehemencia. Matar a Devaki ahora sería un acto muy abominable. Nadie desea matar a su propia reputación, ni siquiera en una situación desesperada. Si mato a Devaki ahora, mi reputación se arruinará. Devaki es una mujer y se encuentra bajo mi responsabilidad. Además, ella está embarazada y si la mato, toda mi reputación, el resultado de mis actividades piadosas y la duración de mi vida terminará de inmediato. Kazán continuó su deliberación. Una persona que es demasiado cruel, aunque esté viva, es igual que si estuviera muerta. Nadie ama a una persona cruel mientras está viva y una vez muerta la gente la maldice. Una persona así, por identificarse a sí misma con el cuerpo, debe ser degradada y empujada hacia la región más oscura del infierno. Kazán meditó así en todas las ventajas y desventajas de matar a Devaki en ese momento. Finalmente Kazán decidió no matar a Devaki inmediatamente, sino esperar el futuro inevitable. Pero su mente se absorbió en sentimientos de aniversarios en contra de la personalidad de Dios. Kazán esperó pacientemente que el niño naciera con el fin de matarlo, tal como se había hecho con los demás hijos de Devaki. Sumergido así en un océano de animadversación en contra de la personalidad de Dios, Kazán comenzó a pensar en Krishna y en Vishnu al estar sentado, al dormir, al caminar, al comer, al trabajar, en todas las situaciones de su vida. Su mente quedó tan absorta en pensamientos acerca de la suprema personalidad de Dios que indirectamente solo veía a Krishna o a Vishnu a su alrededor. Por desgracia, aun cuando su mente estaba tan absorta en pensamientos acerca de Vishnu, Kazán no es reconocido como devoto, porque pensaba en Krishna como enemigo. El estado mental de un gran devoto también consiste en estar absorto siempre en Krishna. Pero un devoto piensa en el Señor favorablemente y no desfavorablemente. Tener conciencia de Krishna consiste en pensar en el Señor favorablemente. Lo contrario no es conciencia de Krishna. Fue entonces cuando el señor Brahman y el señor Silva, acompañados por grandes sabios tales como Narada y seguidos por muchos otros semidioses, aparecieron invisiblemente en la casa de Kazán. Todos ellos comenzaron a orarle a la suprema personalidad de Dios con oraciones selectas que son muy agradables para los devotos y que satisfacen todos sus deseos. Las primeras que hablaron proclaman que el Señor siempre es el fiel a su promesa, tal como se afirma en el Bhagavad Gita.
Krishna desciende a este mundo material para proteger a los hombres piadosos y para destruir a los impios. Esa es su promesa. Los semidioses podían comprender que el Señor había hecho su morada en el vientre de Devaki a fin de cumplir su promesa. Los semidioses estaban muy contentos porque el Señor iba a aparecer con el propósito de cumplir su misión y dirigieron a él llamándolo Satyam Param, o la suprema verdad absoluta. Todos buscamos la verdad. Eso constituye el camino filosófico de la vida. Los semidioses nos informan que la suprema personalidad absoluta es Krishna. Quien llega a estar plenamente consciente de Krishna obtiene con ellos a la verdad absoluta. Krishna es la verdad absoluta. La verdad relativa no es la verdad en las tres fases de tiempo eterno. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Krishna siempre es la verdad, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. En el mundo material, todo se encuentra bajo el control del tiempo supremo en el transcurso del pasado, el presente y el futuro. Pero Krishna existe antes de la creación, y cuando hay creación, todas las cosas reposan en Krishna, y cuando la creación llega a su fin, Krishna permanece. En conciencia, Él es la verdad absoluta en todas las circunstancias. Si en este mundo material hay alguna verdad, esa verdad emana de la suprema personalidad de Krishna. Si en este mundo material hay alguna opulencia, Krishna es la causa de esa opulencia. Si en este mundo material hay alguna reputación, Krishna es la causa de esa reputación. Si en este mundo material hay alguna fuerza, Krishna es la causa de esa fuerza. Si en este mundo material hay alguna sabiduría y educación, Krishna es la causa de la sabiduría y la educación. Así pues, Krishna es la fuente de todas las verdades relativas. Este mundo material se compone de 5 elementos principales: tierra, agua, fuego, aire y éter. Y todos estos elementos son emanaciones de Krishna. Los científicos materialistas aceptan estos 5 elementos primarios como la causa de la manifestación material. Pero los elementos, en sus estados burdo y sutil, son producidos por Krishna. Las entidades vivientes que trabajan en este mundo material son también productos de su potencia marginal. En el capítulo 7 del Bhagavad Gita se afirma claramente que toda la manifestación es una combinación de 2 clases de energía de Krishna, la energía superior y la energía inferior. Las entidades vivientes son la energía superior y los elementos materiales muertos son sus energías inferior. En su etapa latente todos permanecen en Krishna. Los semidioses continuaron ofreciendo sus oraciones respetuosas a la forma suprema de Krishna, la personalidad de Dios, a través de estudios analíticos de la manifestación material. ¿Qué es la manifestación material? Es algo similar a un árbol. Un árbol se mantiene de pie sobre el suelo. De igual manera, el árbol de la manifestación material se yergue sobre el suelo de la naturaleza material. La manifestación material se asemeja a un árbol. ¿Por qué? En fin de cuentas, a este se le corta a su debido tiempo. La palabra sánscrita para designar a un árbol es visa, que significa lo que finalmente habrá de cortarse. En consecuencia, no es posible aceptar el árbol de la manifestación material como la verdad suprema. Mientras que la manifestación material se halla bajo la influencia del tiempo, el cuerpo de Krishna es eterno. Él existía antes de la manifestación material, Él existe mientras la manifestación material permanece, y cuando ésta sea disuelta, Él seguirá existiendo. De manera que, de este mundo material no puede aceptarse como la verdad absoluta, solo Krishna puede ser aceptado como tal. El Hatha
Uspasa también citan este ejemplo del árbol de la manifestación material que se apoya en el suelo de la naturaleza material. Este árbol tiene frutos de dos clases, de felicidad y de aflicción. Quienes viven en el árbol del cuerpo son como dos pájaros. Uno de ellos es el aspecto localizado de Krishna, conocido como Paramatma, y el otro pájaro es la entidad viviente. La entidad viviente como los frutos de la manifestación material. Algunas veces come el fruto de la felicidad y otras veces el fruto de la aflicción. Pero el otro pájaro no tiene interés en comer los frutos de la aflicción o de la felicidad, porque siempre está autosatisfecho. El Katha Upanishad afirma que uno de los pájaros situados sobre el árbol del cuerpo come los frutos y que el otro pájaro simplemente observa el primero. Las raíces de este árbol se extienden en tres direcciones. Esto significa que las raíces del árbol son las tres modalidades de la naturaleza material: la bondad, la pasión y la ignorancia. Así como se expanden las raíces del árbol, asimismo uno expande la duración de la existencia material a través de la asociación con las modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia. El sabor de los frutos es cuatro clases: religiosidad, desarrollo económico, complacencia de los sentidos y finalmente la liberación. De acuerdo con las diferentes asociaciones bajo las tres modalidades de la naturaleza material, las entidades vivientes prueban diferentes clases de religiosidad, diferentes clases de desarrollo económico, diferentes clases de complacencia de los sentidos y diferentes clases de liberación. Prácticamente todas las obras materiales se llevan a cabo en la ignorancia, mas como hay tres cualidades, las cualidades de la ignorancia se cubre algunas veces con bondad o pasión. El sabor de estos frutos materiales se percibe a través de los cinco sentidos, los cinco órganos sensoriales que nos permiten obtener conocimientos están sujetos a 6 clases de azotes: lamentación, ilusión, enfermedad, muerte, hambre y sed. Este cuerpo material, es decir, la manifestación material, está cubierta por 7 capas: piel, músculo, carne, médula, huesos, grasa y semen. Las ramas del árbol son 8: la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego. En este cuerpo hay 9 puertas: 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, la boca, el órgano genital, el recto. Y hay 10 clases de aires internos que circulan dentro del cuerpo: prana, apana, udana, vina, samanta, etc. Los 2 pájaros que habitan en el cuerpo, como ya se dijo, son la entidad viviente y el aspecto localizado de la Suprema Personalidad de Dios. La Suprema Personalidad de Dios es la causa fundamental de la manifestación material que se describe aquí. La Suprema Personalidad de Dios se expande y se hace a cargo de las 3 cualidades del mundo material. Vishnu se encarga de la modalidad de la bondad, Brahma se encarga de la modalidad de la pasión y el señor Shiva se encarga de la modalidad de la ignorancia. Brahma, mediante la modalidad de la pasión, crea esta manifestación. El señor Vishnu sostiene la manifestación mediante la modalidad de la bondad y el señor Shiva la aniquila mediante la modalidad de la ignorancia. En fin de cuentas, todas las creaciones reposan en el Señor Supremo. Él es la causa de la creación, manutención y aniquilación. Y cuando toda la manifestación se disuelve, reposa en el cuerpo del Señor Supremo en su forma sutil como la energía del Señor. Ahora, dijeron los semidioses en sus oraciones, Krishna, el Señor Supremo, aparece tan solo para llevar a cabo la manutención de esta manifestación. En realidad la causa suprema es una, pero bajo el engaño de las 3 modalidades de la naturaleza material, las personas de poca inteligencia ven que el mundo material se manifiesta a través de las causas diferentes. Mas, quienes en verdad son inteligentes saben que la causa es una, Krishna, tal como se afirma en el Brahma Samhita.
Salva, Karaná, Karanán. Krishna, la suprema personalidad de Dios, es la causa de todas las causas. Brahma es el agente encargado de la creación. Vishnu es la expansión de Krishna que cuida de la manutención. Y el Señor Sirva es la expansión de Krishna que tiene a su cargo la disolución. Amado Señor nuestro, oraron los semidioses. Es muy difícil comprender tu forma eterna de persona. En general, la gente no está capacitada para comprender tu forma verdadera. Por ello ahora estás descendiendo personalmente para exhibir tu eterna forma original. De alguna manera los hombres comprenden las diferentes encarnaciones de vuestra señoría, pero quedan perplejos cuando se trata de comprender la forma eterna de Krishna con 2 brazos, desenvolviéndose entre los seres humanos tal como si fuera uno de ellos. Esta forma eterna de vuestra señoría proporciona a los devotos un placer trascendental que aumenta a cada instante. Mas, para quienes no son devotos, esta forma es muy peligrosa, como se afirma en el Bhagavad Gita. Krishna es muy placentero para el sadhu, paritranaya, pero esta forma es muy peligrosa para los demonios, porque Krishna también desciende para matarlos. En consecuencia, es simultáneamente agradable para los devotos y peligroso para los demonios. Amado Señor nuestro, Él de los ojos de loto, tú eres la fuente de la bondad pura. Muchos grandes sabios simplemente por medio de samadhi o meditación trascendental en tus pies de loto y absortos de esa manera en pensamientos acerca de ti, han transformado con facilidad el gran océano de la nesciencia creado por la naturaleza material en algo tan insignificante como el agua que cabe en la huella de un ternero. El propósito de la meditación consiste en concentrar la mente en la personalidad de Dios, comenzando por sus pies de loto. Con solo meditar en los pies del loto del Señor, grandes sabios cruzan sin dificultad este vasto océano de la existencia material. Oh tú, el autoiluminado, los grandes santos que han cruzado el océano de la ignorancia con ayuda de la barca trascendental de tus pies de loto, ¿no se han llevado esa barca? Aún se encuentran de este lado. Los semidioses utilizan un hermoso símil. Si alguien sube a una barca para cruzar un río, la barca también se va con el pasajero hasta el otro lado del río. Y así después de que el primer pasajero haya llegado a su destino, ¿cómo puede la misma barca estar disponible para quienes aún se encuentran del otro lado del río? Para responder a este dilema, los semidioses dicen en su oración que la barca no desaparece. Los devotos que aún permanecen sin cruzar el océano de la naturaleza material pueden cruzarlo, porque los devotos puros no se llevan la barca con ellos cuando cruzan. Cuando uno simplemente se acerca a esa barca, todo el océano de la nesciencia material se reduce al tamaño del agua que cabe en la huella de un ternero. Por consiguiente, los devotos no necesitan tomar una barca para llegar al otro lado del océano. Ellos simplemente cruzan de inmediato el océano. Gracias a que los grandes santos son compasivos con todas las almas condicionadas, la barca permanece siempre a los pies del loto del Señor. Uno puede meditar en los pies del loto del Señor en cualquier momento, y al hacerlo uno puede cruzar el gran océano de la existencia material. La meditación significa concentración en los pies del loto del Señor. Los pies del loto indican a la suprema personalidad de Dios. Los impersonalistas no conocen los pies del loto del Señor y por ello su meditación está dirigida hacia algo impersonal. Los semidioses expresan su
maduro veredicto diciendo que las personas que se interesan en meditar en algo vacío o impersonal no pueden cruzar el océano de la ciencia. Esa clase de personas simplemente imaginan que se han liberado. Oh Señor de los ojos de loto, la inteligencia de estas personas se ha contaminado. Por ellos no meditar en los pies de loto de vuestra señoría. Como resultado de esta actividad descuidada, los impersonalistas vuelven a caer a la forma material de la vida condicionada, aunque temporalmente se elevan hasta el punto de la comprensión impersonal. Los impersonalistas, después de llevar a cabo severas austeridades y penitencias, se funden con refugencia o existencia impersonal del Brahman, pero sus mentes no se liberan de la contaminación material. Ellos simplemente han tratado de negar las maneras materiales de pensar. ¿Eso significa que se hayan liberado? Por lo tanto, caen en el Bhagavad Gita, se afirma que los impersonalistas tienen que sufrir una gran tribulación para comprender la meta final. Al comienzo del Srimad Bhagavatam se afirma también que si no se le presta servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, no es posible alcanzar la liberación de cautiverio de las actividades fugitivas. En el Bhagavad Gita se encuentra la afirmación del Señor Krishna y en el Srimad Bhagavatam se encuentra la afirmación del gran sabio Narada, y aquí los semidioses también lo confirman. Quienes no se entregan al servicio devocional no logran el propósito final del conocimiento y son favorecidos por tu gracia. Los impersonalistas simplemente creen que están liberados, pero en realidad no tienen ningún sentimiento por la personalidad de Dios. Ellos creen que cuando Krishna viene al mundo material, Él acepta un cuerpo material y en consecuencia dejan pasar por alto el hecho de que el cuerpo de Krishna es trascendental. Eso también queda confirmado en el Bhagavad Gita, Abhajanti Manan Munda. A pesar de conquistar la lujuria material y de elevarse hasta el punto de liberación, los impersonalistas caen. Si se dedican a conocer las cosas solo para adquirir conocimiento y no adoptar el servicio devocional del Señor, no podrán lograr el resultado que desean. Sus logros consisten en las dificultades que se toman, y eso es todo. El Bhagavad Gita se afirma que toda claridad que experimenta la identificación con el Brahman no lo es todo. La identificación con el Brahman puede que nos ayude a alcanzar la alegría sin apego ni desapego material y a llegar al plano del equilibrio. Pero después de esta etapa se tiene que adoptar el servicio devocional. Quien se entrega al servicio devocional después de elevarse al plano de la comprensión del Brahman, logra con ello su admisión en el reino espiritual, para residir allí permanentemente en compañía de la Suprema Personalidad de Dios. Ese es el resultado del servicio devocional. Por otra parte, los devotos de la Suprema Personalidad de Dios jamás caen como la impersonalista. Aun si los devotos caen, permanecen unidos afectuosamente a su Señor. Ellos pueden enfrentarse con toda clase de obstáculos en el sendero del servicio devocional y con toda libertad, sin ningún temor, pueden superar esos obstáculos. Gracias a su entrega tienen la certeza de que Krishna siempre los protegerá. Como Krishna promete en el Bhagavad Gita, mis devotos jamás son vencidos. Querido Señor nuestro, tú has aparecido en tu forma inmaculada y original, la forma eterna de bondad, para bienestar de todas las entidades vivientes de este mundo material. Aprovechando tu aparición, todas ellas comprenderán ahora con facilidad la naturaleza y la forma de la Suprema Personalidad de Dios. Las personas que pertenecen a las 4 divisiones del orden social, los Brahmacharis, los Grandastas, los Vanaprastas y los Sannyasi, pueden aprovechar tu aparición. Querido Señor,
esposo de la diosa de la fortuna. Los devotos que se acoplan a tu servicio no caen de su posición, como los impersonalistas, siendo protegidos por ti. Los devotos son capaces de cruzar por sobre las cabezas de los muchos de los comandantes en jefes de Maya, quienes siempre ponen obstáculos en el sendero de la liberación. Mi amado Señor, tú apareces en tu forma trascendental para beneficio de las entidades vivientes, con el fin de que ellas te vean cara a cara y ofrezcan sus sacrificios de adoración mediante la ejecución de los ritos de los Vedas, la meditación mística y el servicio devocional, tal como se recomienda en la Escritura. Querido Señor, si tú no hubieses aparecido en tu forma trascendental eterna, llena de bienaventuranza y conocimiento, la cual puede erradicar todas las clases de ignorancias especulativas acerca de tu posición, entonces toda la gente se entregaría simplemente a especular acerca de ti, según sus respectivas modalidades de la naturaleza material. La aparición de Krishna es la respuesta a toda la iconografía imaginativa que hay acerca de la Suprema Personalidad de Dios. Cada quien imagina la forma de la Suprema Personalidad de Dios de acuerdo con su modalidad de la naturaleza material. En el Brahman Samhita se dice que el Señor es la persona más antigua de todas. En consecuencia, una clase de gente religiosa imagina que Dios debe ser muy viejo y por ello lo representan como un anciano. Pero en el mismo Brahma Samhita se dice lo contrario. Aunque el Señor es la más vieja de todas las entidades vivientes, su forma eterna es la de un joven lozano. Las palabras exactas que se utilizan a este respecto es Srimad Bhagavatam, son Vihanam Ajinandam, que significa conocimiento trascendental acerca de la personalidad suprema. Vihaman también significa conocimiento experimentado. El conocimiento trascendental tiene que recibirse a través de procesos descendientes de sucesión discipular, tal como Brahman presenta el conocimiento acerca de Krishna. En el Brahman Samhita es Vihinam, tal como Brahman lo comprendió mediante su experiencia trascendental, y de esa manera él nos presenta la forma y los pasatiempos de Krishna en la morada trascendental. Ajinandapri significa lo que puede igualarse a todas las clases especulación. En su ignorancia, la gente imagina la forma del Señor y según sus diferentes imaginaciones, algunas veces Él no tiene forma y algunas veces sí la tiene. Pero la presentación que se hace de Krishna en el Brahman Samhita es Vihanaman, conocimiento y experimento y científico, dado por el Señor Brahman, aceptado por el Señor Caitanya. No hay ninguna duda acerca de ello. La forma de Sri Krishna, la flauta de Sri Krishna, el color de Sri Krishna, todo es realidad. Aquí se dice que el Vihanaman siempre derrota todo tipo de conocimiento especulativo. Así pues, si tú no aparecieras como Krishna tal como eres, no sería posible comprender ni el Ajinana, la ignorancia del conocimiento especulativo, ni el Vihaman. Gracias a tu aparición, el conocimiento especulativo de la ignorancia será derrotado, y el conocimiento verdadero y experimentado de las autoridades tales como el Señor Brahman habrá de establecerse. Los hombres influidos por las tres modalidades de la naturaleza material imaginan su propio Dios de acuerdo con esas modalidades de la naturaleza material. En esta forma a Dios se le presentan diversas maneras, pero tu aparición establece cuál es la verdadera forma de Dios. El disparate más grande que cometen los impersonalistas es pensar que cuando una encarnación de Dios viene, acepta la forma de la materia bajo la modalidad de la bondad. En realidad la forma de Krishna o Narayana es trascendental.
a cualquier idea material, hasta Sankara, el más grande de los impersonalistas, ha admitido que Narayana para Vijata, que la manifestación impersonal de la materia, o reserva total no fenómica de la materia, es la causa de la creación material y que Krishna es trascendental a este concepto material. Eso se expresa en el Srimad Bhagavatam como Suddhasata, o sea, y trascendental. El Señor no pertenece a la modalidad material de la bondad y está por encima de esta posición. El Señor pertenece a la posición trascendental y eterna de bienaventuranza y conocimiento. Amado Señor, cuando tú apareces en tus distintas encarnaciones, adoptas nombres y formas diferentes, de acuerdo con las diferentes situaciones. Tu nombre es Krishna porque tú eres supremamente atractivo. A ti se te llama Sijaman Sundara por tu belleza trascendental. Sirma significa negruzco. Aún así, se dice que tú eres más bello que miles de cupidos. Aunque tú apareces con un color que se asemeja a la nube, puesto que tú eres el absoluto trascendental, tu belleza es muchas veces más atractiva que delicada cuerpo de Cupido. Algunas veces se te llama Giridhari, porque tú levantaste la colina conocida como Govardhana. Algunas veces se te llama Nandadana o Vasudeva o Devakinanda, porque tú apareces como el hijo de Marahana, Nanda o Devaki o Vasudeva. Los impersonalistas piensan que tus muchos nombres y formas existen como resultado de un tipo particular de trabajo y cualidad, porque ellos te aceptan desde la posición de un observador material. Amado Señor nuestro, el proceso de comprensión no consiste en estudiar tu naturaleza, forma, actividades absolutas mediante la especulación mental. Uno debe ocuparse en el servicio devocional. Entonces uno podrá comprender tu naturaleza absoluta y tu forma, nombre, calidad trascendental. Solamente quien siente un poco de gusto por el servicio de tus pies de loto puede comprender en verdad tu naturaleza, forma y calidad trascendental. Los demás pueden seguir especulando durante millones de años más, no podrán comprender ni siquiera en una mínima parte tu verdadera posición. En otras palabras, Krishna, la suprema personalidad de Dios, no está al alcance de la comprensión de los no devotos, porque para ellos hay una cortina de Yogamaya que cubre las verdaderas características de Krishna, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. El Señor dice, yo no me expongo ni ante todos, ni ante cualquiera. Cuando Krishna vino, de hecho, él estuvo presente en el campo de la batalla de Kurukshetra, y todos lo vieron, pero no todos podían comprender que él era la suprema personalidad de Dios. Aún así, todos los que murieron en su presencia alcanzaron la completa liberación del cautiverio material y fueron transferidos al mundo espiritual. Oh Señor, los impersonalistas o no devotos no pueden comprender que tu nombre es idéntico a tu forma, puesto que el Señor es absoluto. No hay diferencia entre su nombre y su propia forma. En el mundo material hay diferencia entre el hombre y la forma de algo. Las frutas conocidas como mango es diferente al del nombre mango. Es imposible saborear un mango con solo decir mango, mango, mango. Pero el devoto que sabe que no hay ninguna diferencia entre el nombre y la forma del Señor, canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, y comprende que siempre está en compañía de Krishna.
El señor Krishna exhibe sus pasatiempos trascendentales para quienes no están muy avanzados en el conocimiento absoluto del Supremo, simplemente porque el hecho de pensar en los pasatiempos del Señor pueden beneficiarse por entero. Como hay ninguna diferencia entre el nombre y la forma trascendental del Señor, tampoco hay ninguna diferencia entre los pasatiempos trascendentales y la forma del Señor. El gran sabio Vyasadeva escribió: para la gente poco inteligente, como las mujeres o los obreros o la clase mercantil, en el Mahabharata, Krishna está presente en sus diferentes actividades. El Mahabharata es historia y simplemente con estudiar, oír y memorizar las actividades trascendentales de Krishna, las personas de poca inteligencia también pueden elevarse gradualmente al nivel de los devotos puros. Nunca se debe considerar que los devotos puros están en el mundo material, es decir, aquellos que siempre están absortos en el pensamiento acerca de los trascendentales, pies de loto de Krishna, y que se ocupan siempre en el servicio devocional. Con plena conciencia de Krishna, Sri Rupa Goswami ha explicado que se debe tener por seres liberados, incluso en este cuerpo, a quienes se entregan siempre en cuerpo, mente y actividades al cultivo de la conciencia de Krishna. Esto se confirma también en el Bhagavad Gita, donde se dice: aquellos que se ocupan en el servicio devocional del Señor ha trascendido ya la posición material. Krishna aparece para dar tanto a los devotos como a los no devotos una oportunidad de comprender la meta última de la vida. Los devotos reciben la oportunidad directa de ver y adorar al Señor, y quienes no se encuentran en ese plano reciben la oportunidad de conocer las actividades del Señor, y así se elevan a la misma posición de los devotos. Oh querido Señor, oh controlador supremo, oraron los semidioses. Nosotros sabemos que tú apareces en la tierra. Todos los demonios tales como Kazán y Jarasandán serán derrotados, y toda clase de buenos auspicios vendrán a este mundo acompañando tu aparición. Como tú caminarás por el globo con tus pies de loto, la tierra será embellecida por las huellas de las señales que hay en tus plantas, tales como las banderas, el tridente y el rayo. Nosotros que residimos en los planetas celestiales también nos volveremos afortunados al ver esas señales. Oh querido Señor, continuaron los semidioses, tú no naces por ellos. No encontramos otro motivo para tu aparición que no sea para realizar placenteros pasatiempos. Aunque en el Bhagavad Gita se expone la razón de la aparición del Señor, Él desciende tan solo para proteger a los devotos y vencer a los no devotos. En realidad el Señor desciende para llevar a cabo su placentero encuentro con los devotos y no realmente para vencer a los no devotos. Estos últimos pueden ser vencidos simplemente por la naturaleza material, la acción y la reacción de la energía externa de la naturaleza material, creación y manutención y aniquilación. Ocurren de forma automática, mas como tu santo nombre y tu personalidad no son diferentes entre sí, los devotos están suficientemente protegidos al simplemente refugiarse en tu santo nombre. En realidad, la protección de los devotos y la aniquilación de los no devotos no son las ocupaciones de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando desciende, sus ocupaciones son tan solo para su placer trascendental. No puede haber ninguna otra razón para su aparición. Querido Señor nuestro, tú apareces como el mejor de la dinastía Yadú, y nosotros ofreceremos nuestras reverencias humildes y respetuosas a tus pies de loto. Antes de esta aparición, tú apareciste también como la encarnación del pez, la encarnación del caballo, la encarnación de la tortuga, la encarnación de la mitad de hombre y mitad león, la encarnación del jabalí, la encarnación del cisne, como el rey Ramachandra,
como Parasurama y como muchas otras encarnaciones. Tú has aparecido como el único fin de proteger a los devotos y nosotros te pedimos en tu presente aparición como la suprema personalidad de Dios mismo, que nos protejas de igual manera en los tres mundos y que elimines todos los obstáculos que interpongan en el desenvolvimiento pacífico de nuestras vidas. Querido Padre, querida Madre de Devaki, en tu vientre se encuentra la suprema personalidad de Dios, quien aparece con todas sus expansiones plenarias. Él es la personalidad de Dios original y aparece para nuestro bien. Así pues, no debes temerle a tu hermano, el rey Brahma, tu hijo, el Señor Krishna. La personalidad de Dios original aparecerá para proteger a la piadosa dinastía Yadu. El Señor no va a aparecer solo, sino acompañado de su posición plenaria inmediata, Balarama. Devaki le temía mucho a su hermano Kansan, pues éste ya había matado muchos hijos suyos. Ella solía estar muy preocupada por Krishna. En el Vishnu Purana se afirma que para tranquilizar a Devaki, todos los semidioses, en compañía de sus esposas, iban siempre a visitarla para animarla y para que no temiera que Kansan fuera a matar a su hijo Krishna, a quien se encontraba en el vientre de Devaki. Aparecería no solamente para disminuir la carga del mundo, sino específicamente para proteger los intereses de la dinastía Yadu y ciertamente para proteger a Devaki y a Vasudeva. Después de adorar la forma trascendental del Señor, todos los semidioses se fueron a sus respectivas moradas celestiales con el señor Brahman y el señor Silva delante. Así termina el significado del Bhaktivedanta del segundo capítulo del libro de Krishna titulado El Señor Krishna en el vientre, los semidioses oran. Nos vemos en el tercer capítulo.